Directivos incompetentes, jugadores sin compromiso y una dirección técnica precaria que echó todo a perder. Así se podría resumir, a grosso modo, el enorme fracaso de Colombia rumbo a Qatar 2022. Una selección que por los resultados positivos del pasado reciente y por nombres, parecía tener las herramientas necesarias para llegar a su tercer mundial consecutivo, pero los errores y el trabajo mal hecho al final pesaron más. Por eso acá en este video ponemos la lupa en todas las razones que llevaron a la selección cafetera a reencontrarse con el sentimiento de quedarse fuera de la gran cita. Aunque si bien el mundial se sentirá lejos para los colombianos, una forma de acercarlo es tener OneFootball, la mejor aplicación para seguir al detalle toda la actualidad del fútbol y por supuesto de la próxima Copa del Mundo, pues esta app te ofrece en un solo lugar ventajas como el seguimiento a los partidos en tiempo real, estadísticas, resultados y tablas actualizadas al instante, partidos en vivo y en directo de cualquier cantidad de ligas regadas por todo el planeta y por supuesto todas las noticias de los equipos y las competencias que te interesan. Por eso accede ya al enlace que te dejaremos en la primera línea de la descripción, o con solo escanear este código QR ya tendrás acceso a todos los beneficios que te trae una app única como OneFootball. Sin duda, muchas de las respuestas al fracaso de Colombia en las eliminatorias al Mundial de Qatar salen de acá, la Federación Colombiana de Fútbol y sus cabecillas, como Ramón Yesurún, presidente desde el 2015, Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, y Álvaro González, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, que está cerca de cumplir 30 años atornillado en su puesto, toda una cúpula de donde se tomaron las decisiones que en su mayoría terminaron afectando negativamente al seleccionado colombiano en el camino del último mundial. Y es que las deficiencias arrancaron mucho antes del inicio de la eliminatoria, pues tras la controvertida salida de José Peckerman de la dirección técnica de la tricolor, en medio de desencuentros entre los directivos colombianos y el cuerpo técnico del argentino, la cúpula de la federación tardó casi 7 meses para encontrar el reemplazante de Peckerman, y en medio de todo ese tiempo se hicieron pocos avances con un anecdótico interinato de Arturo Reyes en la selección mayor. Luego de perder más de medio año de planificación, finalmente los altos mandos de la Federación Colombiana se decidieron por traer a Carlos Queiroz como seleccionador, un hombre con experiencia en eliminatorias y mundiales, pero que no dejó de ser una jugada arriesgada por parte de los directivos, que apostaron por un DT con una idea alejada al ADN del fútbol cafetero, lo cual más pronto que tarde trajo choques y desacuerdos entre los aficionados, la prensa y hasta el mismísimo plantel de la selección, que no terminaron de digerir todos los cambios que trajo el nuevo cuerpo técnico. Por eso, ante la sucesión de malos resultados y ante la presión externa, los directivos de la Federación Colombiana cedieron y rompieron el vínculo con Queiroz en unas circunstancias muy confusas, donde el entrenador portugués señaló al presidente de la DiFútbol, Álvaro González, de planear su dimisión, a pesar de que este, en más de una oportunidad, declaró que fue el entrenador el que puso su renuncia en la mesa. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que se cerró un ciclo de forma abrupta y se decidió apostar por otro que no llegaba con las mejores credenciales. Pues luego de muchos rumores y acercamientos, finalmente la Federación Colombiana logró traer a Reinaldo Rueda tras literalmente sacarlo de la dirección técnica de Chile, donde venía siendo muy cuestionado por los resultados discretos que había conseguido hasta ese momento al mando de La Roja. Sin embargo, estos resultados que pudieron servir de advertencia no detuvieron a la Federación, que luego tuvo que ser presa de su propia improvisación, pues este supuesto cambio de mejora en la dirección técnica de Colombia no modificó el flojo andar del equipo durante toda la eliminatoria, por lo que este fallo dejó más en evidencia las falencias de la clase directiva de Colombia, una que ha venido siendo muy cuestionada en el último tiempo, pues esta quedó muy mal parada por el llamado cartel de las boletas, donde tras varias denuncias de los aficionados, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia encontró que 9 directivos de la federación estaban involucrados en una trama que se encargó de monopolizar buena parte de la boletería de las pasadas eliminatorias a Rusia 2018 para dejarlas en su poder y así revenderlas a precios exorbitados que dejaban beneficios de algo más de 13.000 millones de pesos colombianos a todas las partes, incluyendo personas relacionadas a las empresas encargadas de vender las boletas. Por lo que todo este escándalo, que nació antes de las eliminatorias y se desarrolló a lo largo de las mismas, empañó la imagen de una directiva que, a pesar de ser acusada con pruebas y ser castigada con varias multas, siguió como si nada en el poder. Y lo que es peor aún es que en una jugada sucia pero astuta, los mismos directivos de siempre se reeligieron un par de semanas antes de que se concretara la eliminación de Colombia.
por lo que hasta el momento, tras el enorme fracaso de Qatar, los únicos que se aseguraron la continuidad fueron los altos mandos de la Federación Colombiana, que continuarán otros 4 años a la cabeza de una institución a la que tratan como su propia empresa y la cual contaminan con políticas y decisiones donde lo prioritario es generar ingresos, sin importar que en el camino hundan al fútbol colombiano en una dinámica donde los procesos y la producción de nuevos talentos están cada vez más abandonados y dejados a su suerte. Una generosa rebanada en este pastel de errores se la llevan los directores técnicos, pues ninguno supo cómo reencauzar el rumbo de una selección que nunca se convenció con sus ideas futbolísticas. Todo arrancó con la apuesta de Carlos Queiroz, cuya experiencia en el fútbol internacional era su principal carta para liderar el proyecto rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, las cosas poco a poco se fueron descarrilando. Tras una Copa América 2019 con claros y oscuros, llegó el estreno en las eliminatorias tras casi un año de pausa por la pandemia. Allí el arranque fue prometedor, tras golear a Venezuela en Barranquilla y llevarse un valioso empate de Santiago ante Chile. Sin embargo, en noviembre de 2020 llegó la debacle. Las goleadas ante Uruguay en Barranquilla y ante Ecuador en Quito fueron síntomas claros de un grupo que estaba partido y que jamás entró en sintonía con su entrenador. Pues no por nada, a partir de este partido empezaron a filtrarse peleas y discusiones entre las cabezas del equipo con el portugués, por lo que estos encontronazos, sumados a las sospechas de sabotaje por parte de los jugadores, explicarían en parte estas rimbombantes goleadas que acabaron con la era Queiroz en la selección tricolor. Tras la partida del portugués y luego de una serie de idas y venidas, finalmente asumió Reinaldo Rueda en la dirección técnica de Colombia, un entrenador que no llegaba con los mejores resultados tras su paso por Chile, pero sus campañas exitosas con Honduras y Ecuador en mundiales pasados, más el título de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, hicieron que el estratega cafetero pudiera tener revancha luego de lo que fue su frustrante primer paso por la selección. Sin embargo, irónicamente, el resultado final fue muy parecido, y es que el proceso Rueda, si bien empezó con algunos resultados alentadores como el empate ante Brasil y la victoria en Lima ante Perú, lo cierto es que luego aparecieron las inconsistencias en varios apartados. Decenas de nombres desfilaron por sus convocatorias, las cuales siempre despertaron controversias por algunos llamados que no se entendieron y unas ausencias que también eran bastante llamativas. Luego, estas irregularidades no tardaron en aparecer en el juego del equipo, el cual se casó con una postura que priorizó la seguridad defensiva, más no la ambición de ser protagonista y tener la iniciativa en ataque. Además, nunca encontró el 11 titular, y las variantes que se presentaron en todos los partidos reflejaron sus dudas a la hora de plantear y darle la vuelta a los encuentros. Fue así como se fueron sucediendo resultados negativos, entre ellos varios empates donde la actitud amarrete del equipo quedaba en evidencia. Además de que poco a poco la falta de gol se fue convirtiendo en el mayor problema de la selección, que ante la postura defensiva de los rivales se ahogaba en un juego sin variantes, con una seria deficiencia creativa donde las pocas ocasiones claras eran frustradas por una preocupante falta de acierto de los delanteros. Un bloqueo del que recién el equipo saldría en la penúltima fecha en un partido con un contexto supremamente a favor ante Bolivia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y en medio de las más de 11 horas sin gol que alcanzó el equipo colombiano, llegaron resultados nefastos que fueron determinantes para su eliminación, como los empates a 0 ante Uruguay, Ecuador y Paraguay, además de las derrotas ante Perú y Argentina, que prácticamente firmaron la condena de un pobre segundo ciclo de Reinaldo Rueda al frente de Colombia, el cual se cerró con un balance de 4 victorias, 7 empates y 3 derrotas en las eliminatorias. Números que reflejan una pobre campaña donde la tricolor perdió varios puntos ante rivales directos y donde se desaprovechó de principio a fin la localía, donde la efectividad del equipo fue de apenas del 48%. Todo esto sumado a una campaña ineficiente de visitante, donde la única victoria llegó en Venezuela, donde ya no había nada en juego. Y en medio de esta feria de fallas y errores, el pobre aporte de los jugadores por supuesto que no podía faltar, pues lo que alguna vez fue una selección que derramaba confianza y fraternidad, en el camino a Qatar se convirtió en un campo minado, donde las divisiones y los malos rendimientos salieron a flor de piel, pues además de los encontronazos con los técnicos también, en los medios se replicaron distintos choques entre los propios jugadores, que llevaron poco a poco al equipo un clima de tensión que se convirtió en un obstáculo más a lo largo de la eliminatoria. Por otro lado, la debacle de la gran generación de los mundiales pasados golpeó de lleno al equipo, pues con un James en capa caída, más los pobres rendimientos de hombres como Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Luis Fernando Muriel y Duan Zapata, más las repetidas ausencias de hombres como Falcao o Juanfer Quintero, dejaron un grupo huérfano de líderes que pocas veces se rebelaron ante la adversidad en varios partidos. También, salvo contadas excepciones del lado de los jóvenes, nunca hubo ese gran aporte que ayudara a reaccionar al equipo.
Pero si algo de bueno pudieron traer las infinitas apuestas de Rueda en las convocatorias, era la llegada de nuevos baluartes que sumaran a la campaña. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Y al contrario, todas estas apuestas se contagiaron con la misma dinámica de rendimientos flojos que llevaron a la selección Colombia a su mayor debacle de los últimos años, la eliminación de un mundial en su fase clasificatoria luego de 2 ciclos exitosos. Veremos si este fracaso marca un punto de inflexión o solo es el inicio de un periodo oscuro para el fútbol colombiano. ¿Cuáles de todos estos males señalarías que fue la principal razón del intento fallido de Colombia para llegar a Qatar? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.